que todos los que nos escuchan deben de saber. Un broker te debe de demostrar cuál es su registro ante la Asociación Mexicana de Bancos y sobre todo que tengas tú tu licencia vigente. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le dieras a alguien que está empezando a buscar así, que ya tomó la decisión de cambiarse de casa? Lo primero que debes de hacer es revisar tu nivel de endeudamiento. ¿Esto qué significa? En un tema muy general, los bancos lo que hacen es, tú ganas 10 pesos, el endeudamiento máximo que debes de tener con tu hipoteca es el 50%, que son 5 pesos. Alejandro al Cuadrado, un web show y podcast sobre temas inmobiliarios y sobre todo aterrizando para el usuario común, para la persona que nunca ha comprado una casa, que es su primera vez, para el inversionista, todos los temas que tienen que ver con cómo comprar tu primera casa, cómo obtener un crédito. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo con nuestra invitada especial, con Fabiola Rendón. Vamos a estar hablando de cómo obtener un crédito hipotecario, cómo usar tu crédito Infonavit, cómo usar el saldo de la subcuenta. Es un tema interesantísimo para todos los que están pensando en comprar un terreno o una casa. Fabiola, un gusto tenerte por acá. Fabiola es egresada de economista de la ITAM y tiene una maestría en gestión también de la ITESM y tiene ya 21 años de broker. Me comentabas que eras una de las primeras personas o brokers en México que se dedicó a esto, y ya vamos a platicar un poquito qué significa ser un broker hipotecario. A veces uno le comenta como que este nombre de broker y el cliente, la persona quizás no entiende un poco. Podemos empezar por ahí. ¿Qué es un broker hipotecario? ¿Qué hace un broker hipotecario? Básicamente lo que nosotros hacemos es que somos especialistas en crédito y nuestra misión es poder asesorar al cliente sobre su perfil y cuál es la mejor opción de crédito y de banco, sobre todo en la tasa, en el plazo, y hacer una planeación financiera mucho más profunda. Esa es la idea y el origen del broker. El broker conoce a todos los bancos, conoce todos los tipos de financiamiento, entonces dependiendo de tu edad, de tu tipo de buro de crédito, de cuál es tu nivel de endeudamiento, debe de ser capaz tu broker de decirte, esta es la mejor estrategia con este banco, y sobre todo plantearte un escenario a corto, a mediano y a largo plazo. Ok. Una duda que mucha gente puede tener y que es natural sobre el tema de los brokers es, por ejemplo, si tú tienes una nómina en, no sé, en Santander, ¿no? o en Banco de México, ¿no? En Banco de México no, perdón, en el Banco Azteca o cualquier otro banco, ¿por qué ir con un broker y no directamente con la gerente de la sucursal donde te abriste la cuenta, donde tienes ya, digamos, cierta confianza, donde manejas el dinero? O sea, ¿cuál es, por qué alguien recurriría a algo distinto, pues? Porque no necesariamente el banco en donde tú manejas tu nómina o donde manejas tus cuentas o tus tarjetas de crédito son necesariamente el mejor banco para ti. Esto es, cada banco tiene su propio nivel de riesgo, mide a sus clientes de manera diferente. ¿Esto qué significa? Hay bancos que te dicen, oye, yo prefiero un cliente que tiene una nómina con 2 años de antigüedad, que no tenga mucho nivel de endeudamiento, que su historial crediticio en los últimos 2 años no tenga constantes retrasos. Entonces, por ejemplo, ese banco prefiere darte una tasa más baja y no es necesariamente el banco en el que tú tienes tu nómina. Entonces, por eso el broker lo que tiene que hacer es checar esos datos tan importantes como son tu edad, cuánto es lo que tienes de enganche, cuál es el monto de la nómina y si tu nómina tiene muchos descuentos, cuál es el nivel de endeudamiento que tienes actualmente, y sobre eso hacer una planeación a largo plazo y decirte, este banco te puede ofrecer esta mejor opción. Por ejemplo, hay bancos que actualmente te pueden, si tú traes muy buen score en el buró de crédito, esto es que traes una calificación muy buena, pueden quitarte el costo de los seguros, pueden quitarte el costo de la mensualidad, y entonces a lo mejor tú tienes tu nómina en otro banco, en el banco azul, y el banco rojo es el que te va a dar estos beneficios. Por eso es tan importante que te asesores con un broker. Ok. Y me imagino que de repente para las personas un poquito una barrera de verse con un broker, o una barrera sobre todo psicológica, ¿no? Cuando nosotros como asesores inmobiliarios recomendamos que los atienda un broker, que vean el tema de crédito cuando están buscando casa con un broker, es
Creo que son dos barreras de entrada, ¿no? En principio piensan, creo que algunos pueden pensar que el broker les va a cobrar algo, o sea, tiene un costo ese tema el broker, ¿no? Sino porque el broker está atendiéndolo y no directamente la sucursal. Y luego el tema de la confianza, ¿cómo manejas tú esos temas? O sea, ¿cómo logras superar esas dos barreras que normalmente las personas tienen cuando uno les plantea la idea de verse con un broker? Realmente yo sí creo, como bien dices, que es un tema cultural. Estamos como en México muy acostumbrados a acercarnos al banco para que el propio ejecutivo sea el que te dé la información. Sin embargo, nosotros como brokers no cobramos porque somos ejecutivos bancarios. O sea, en realidad nosotros tenemos una certificación por la Asociación Mexicana de Bancos. Ellos están obligados, hay una asociación que nos respalda, que nos capacita, e incluso hay un código de ética, un aviso de privacidad que nosotros tenemos que obligadamente seguir, y ellos nos están evaluando constantemente para evitar malas prácticas. Esa es una parte muy importante que todos los que nos escuchan deben de saber. Un broker te debe de demostrar cuál es su registro ante la Asociación Mexicana de Bancos y sobre todo que tengas tú tu licencia vigente. No es fácil. ¿Por qué? Porque te piden obviamente que tengas el buró limpio, que no tengas ningún problema anterior con la ley. Entonces, evidentemente eso te da un respaldo de garantía. Nosotros por eso no cobramos y el banco es el que nos está respaldando. Ok. Una pregunta. Un gerente de sucursal, o sea, ¿cómo gana esa persona? ¿Tiene un esquema de comisiones similar a la de un broker? El gerente de la sucursal, si el gerente de la sucursal coloca un crédito, gana una comisión como la gana un broker. O sea, me refiero porque al final entiendo que un broker puede darte un mejor servicio en el sentido de que puede comparar opciones fuera del banco con el que tú tienes relación. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Supongamos, como tú dices, que tú tienes tu nómina en el banco azul, tu tarjeta de crédito te queda cerca de la sucursal, pero ese banco en particular tiene por ejemplo, tiene unas tasas en ese momento un poco más altas que las de otros bancos, pero no te vas a enterar porque digamos que tienes que ir a hacer shopping, ¿no? De Así créditos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Tú vas a comprometerte con un pago por 20 años, con unas condiciones por 20 años en una compra que sea probablemente la compra más importante que hagas en tu vida. Lo mínimo que nosotros podemos recomendar es que hagan shopping. O sea, es correcto. Si de repente la palabra broker o la imagen o la figura de un broker no te genera la suficiente confianza, digo, aquí siendo neutrales, lo mínimo sería que fueras a varias sucursales, ¿no? Es correcto. A checar opciones, ¿no? Antes de irte por la primera, que sería como por defecto, ¿no? Tu sucursal más cercana o en donde tienes la nómina. Pero volviendo a la pregunta, me da esa curiosidad, no sé si tú sabes eso, si el gerente de la sucursal gana comisión por colocar créditos también. No, claro. De hecho, todos los bancos, la diferencia del banco con el broker es que efectivamente el gerente tiene una meta de colocación, pero eso es muy importante. La meta de colocación no es solo crédito hipotecario, sino tiene una meta de colocación de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de inversión, de seguros, de crédito de auto. Entonces, el ejecutivo bancario y el gerente del banco tienen que cuidar toda la meta alrededor de todos los productos financieros, que es obviamente la banca de consumo. Entonces, pues se vuelven menos especializados y evidentemente si tú vas al Banco Rojo y te sientas, pues el ejecutivo te va a decir que esa es la mejor opción y te va a decir que es la mejor tasa. Claro. Y va a recibir él evidentemente una comisión, pero esa comisión es una comisión muy pequeña con respecto al sueldo fijo que ellos reciben. En cambio, nosotros como brokers únicamente tenemos comisión. O sea, nuestro incentivo es llegar a buen término con el crédito, firmar tu crédito y sobre todo que tú nos recomiendes. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que nosotros hacemos cartera. O sea, nosotros no estamos sentados en una sucursal que te va llegando los clientes por lo mismo que genera la marca del banco. O sea, nosotros sí tenemos que a fuerza conocer todos los productos para poder asesorar de la mejor manera a nuestro cliente. 2, estamos buscando que sea una inversión que puedas tú maximizar a largo plazo. ¿Por qué? Porque si a ti te va bien en este crédito hipotecario, tú me vas a recomendar. Claro. Entonces, es un esfuerzo de los bancos para poder, en un mercado tan importante como es el crédito hipotecario,
el especializar a su ejecutivo, que solo sepas de créditos hipotecarios, para que al banco, a su vez, tú le vas a llevar mejor cartera. Claro. Eso es lo que el banco O sea, tú busca. tienes entrenamiento, ustedes como broker tienen entrenamientos directamente de los bancos. Es correcto. Para ofrecer los créditos hipotecarios. Ok, y si un cliente va directamente a la sucursal, y perdona que insiste en este tema, porque, como te digo, y tú misma lo comentaste, todavía en México la figura de broker es relativamente nueva, ¿no? Bueno, tú eres una de las que más tiene tiempo, pero sigue siendo relativamente nueva. Para un cliente, las condiciones del crédito, por ejemplo, si va a Banorte, por decir un nombre, ¿no? Aquí no tenemos patrocinantes de bancos todavía, pero va a Banorte y va contigo a ver temas hipotecarios y tú le ofreces una hipoteca de Banorte, las condiciones, o sea, la sucursal no le puede ofrecer una mejor condiciones de crédito que tú. No, de ninguna el manera. banco. No, porque somos ejecutivos bancarios. O sea, somos exactamente lo mismo. Nosotros somos otra sucursal. Ustedes funcionan como otra sucursal. Okay. Es correcto. Y eso, el cliente, digamos, ustedes lo han hecho como, o sea, digamos, hay manera de comprobarlo eso. O sea, ¿cómo uno le puede transmitir esa seguridad? O sea, ¿qué respalda que eso sea cierto? Digo, más allá de uno mismo probarlo, ¿no? De Claro. ir a Banorte y luego ir contigo y decirme, no, es que aquí en la sucursal me ofrecieron esta tasa diferente a la que tú me ofreciste. O sea, ¿cómo le transmites esa verdad, ¿no? O sea, ¿cuál es tu discurso de ventas? Yo ¿no? creo que aquí la parte más importante es que justamente nosotros como brokers tenemos acceso al sistema del banco. Entonces yo te lo puedo mostrar claramente. O sea, si tú llegas y me pides una hipoteca con Scotiabank, yo entro al sistema del banco, te lo puedo hacer presencial y tú vas a ver que estoy capturando tu expediente en ese momento en la plataforma del banco. Ah, ok. No me habían dado nunca esa respuesta. O sea, nunca no tenía muy claro eso que me acabas de decir. O sea, que realmente tú estás conectada directamente con el banco. O sea, tú eres parte del banco, ¿no? Yo puedo capturar tu expediente y esa es mi misión como ejecutivo, como broker, que a diferencia de una sucursal que te atiende de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, si tú quieres una hipoteca en tu casa, en un café, en una inmobiliaria, yo voy con mi computadora y tengo el sistema del banco en mi computadora. 24/7. Yo normalmente la atención que yo le hago a los clientes es que, por ejemplo, SOC, eso es una cuestión que nos diferencia de otras marcas de brokers, es que nosotros hemos invertido muchísimo en el tema de las tecnologías. Entonces, nosotros tenemos un sistema que te permite precalificarte de manera inmediata y te permite hacer un comparativo en el momento en tiempo real. Okay. Entonces, eso nos da una herramienta que cuando tú llegas conmigo me dices, oye, mira, mi precalificador me dijo que sí tengo capacidad para un crédito de 1.200.000 y me dice que estas son mis 3 opciones, entonces nosotros ya hacemos esa parte de asesoramiento, pero ya muy personalizado con el cliente. Este banco te ofrece estas ventajas, este banco estas ventajas, estas ventajas. ¿Cuál es tu planeación a corto, mediano y largo plazo? Entonces nosotros ahí encajamos el perfil del cliente. Perfecto. Oye, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a una persona que va a comprar una casa por primera vez o que tiene la idea, de repente está vendiendo su propiedad? Nos toca mucha gente que empieza a vender su primera casa que compró, ¿no? Uh-huh. No la ha vendido todavía y ya está empezando a buscar propiedades, ¿sí? Uh-huh. Normalmente cuando venden una propiedad, muchos de los casos son personas que están tratando de, obviamente, comprar una casa más costosa, una mejor casa, o sea, están creciendo, la familia crece, tienen una casa chiquita en una zona que de repente ya no les gusta tanto, quieren mudarse cerca de las escuelas. Entonces, esa diferencia entre el costo de la casa que tienen actualmente y la nueva casa, pues tienen que cubrirla de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le dieras a alguien que está empezando a buscar así, que ya tomó la decisión de cambiarse de casa para efectos del crédito? ¿Cuáles serían las recomendaciones en términos de, pues sí, cómo prepararse? Yo creo que primero y lo más importante es justamente verificar tu nivel de endeudamiento. Eso es algo que la mayoría de los clientes es súper común, que llegan a las inmobiliarias y justamente traen esa idea de, oye, ya me quedó chica la casa, estoy empezando a buscar. Y cuando tú le preguntas al cliente, le queda muy claro que quiere una casa mejor, pero no sabe si la puede comprar.
Entonces, lo primero que debes de hacer es revisar tu nivel de endeudamiento. ¿Esto qué significa? En un tema muy general, los bancos lo que hacen es, tú ganas 10 pesos, el endeudamiento máximo que debes de tener con tu hipoteca es el 50%, que son 5 pesos. Okay. Si tú actualmente quieres hacer eso, pero al revisar tus finanzas personales te das cuenta que ahorita debes 7 pesos de esos 10, no es viable esa estrategia de comprar casa ahorita. Primero concéntrate en bajar tus deudas, bajar todo ese nivel de endeudamiento para que liberes capacidad y ya vas a la segura sobre un tema de una vivienda mucho mejor. Para aterrizar aquí, por ejemplo, cuando te refieres a que no supere el 50% de tu ingreso, ¿no? Eso, que tu endeudamiento, sea el nuevo que vayas a tramitar o alguno que ya tengas, no supere el 50% de tu ingreso libre. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que gana entre los dos, porque eso es otra cosa que no hemos platicado, pero se pueden tramitar créditos entre la pareja, o sea, como coacreditados. Tú puedes sumar el ingreso de uno más el ingreso del otro y en sumar esa capacidad de pago para obtener un crédito más grande, ¿no? Es correcto. Suponiendo que entre los dos ganaran 60,000 pesos. Ok. Libres, ¿verdad? Demostrables, porque eso es lo otro. Tienen que estar con recibos de nómina o de alguna manera, si son personas físicas con actividad empresarial, tienen que estar en los estados de cuenta demostrables durante varios meses, durante 3 meses, que ese ingreso de 60,000 libres está en la cuenta. Corrígeme si me equivoco aquí. Sí, aquí actualmente los bancos ya te obligan a que la nómina sea un comprobante fiscal digital. Okay. Ya no te aceptan tan fácil un recibo Excel que te diga, no, debe de tener su cadena del SAT y su sello. Ok, con eso demostrar QR. Cuánto tienes tu ingreso libre, ya deduciendo todas las deducciones de ley y todo. Exacto. En tu ingreso libre. Y luego, si es persona física con actividad empresarial, ¿cómo demuestra ingreso? Tiene que estar dado de alta en el SAT con una antigüedad de 2 años, presentar la constancia de situación fiscal con no más de 30 días y 6 meses de estados de cuenta completos y consecutivos. Ok, ¿y cómo se promedia ahí el ingreso durante esos 6 meses? Esa es la pregunta interesante, que es donde nosotros como broker entramos. Hay bancos que lo que hacen es que te promedian los ingresos. Okay. Y te dicen, a ver, los depósitos, ese es un tema muy importante, son depósitos. No es el ingreso que tú pusiste y dejaste guardado, porque ese es otro error que muchas veces las personas lo que piensan es, ay, no, pues yo empiezo a depositar y empiezo a ahorrar y creen que eso es lo que el banco les va a tomar como ingresos. No, realmente lo que el banco revisa es cuánto depositas, cuánto sacas y cuál es realmente la utilidad del negocio, y tiene que ver muchísimo cómo estás dado de alta. Ok, o sea, el giro en el que estás dado de alta. Es correcto. El banco lo toma en cuenta para decidir en cómo están esos ingresos y cómo te toma esos ingresos. Es correcto. Okay. No puede evaluar de la misma manera a una persona física con actividad empresarial, que es un abogado, un médico, un maestro, porque es una actividad. Okay. Y ahí les toman el 100%, a que tú te dediques, por ejemplo, a hacer tornillos. Okay. Y comercializo tornillos. Entonces, para el banco, eso es un negocio. Entonces, te toma el 30% de los depósitos. Okay. Y hay otros. Digamos que, para ponerlo de una manera sencilla, hay profesiones o digamos, rubros en los que estás dado de alta como persona física que son premium. Digamos, hay clientes que ya de por sí, por su profesión, los toman como premium. Es correcto. Que vendrían siendo estos que me dices, médicos, abogados. Que es una actividad profesional. Okay. Y eres independiente y tú la realizas y tienes tus clientes. Okay. Eso se van al 100%. Tú eres un prestador de servicios. Es correcto. Directamente. Así es. Okay. Y luego hay otros que los consideran, me imagino, por más riesgosos, ¿no? O sea, más riesgoso en el sentido que las ventas son variables, entonces es correcto. Te bajan cuánto te toman de ingresos. Entonces, lo primero que sería para una persona que va a comprar es revisar si es asalariado o persona física con actividad empresarial, digamos, por poner los dos ejemplos más comunes. Okay. Cuánto es su ingreso libre, y varía si es asalariado simplemente con el recibo de nómina, digamos, oficial, quitando las deducciones y sumando, si en caso de que sea acreditado, esposo y esposa, de ese libre, la mitad
o sea, tú puedes endeudarte hasta la mitad de ese ingreso. Es correcto. Ok, para aterrizarlo. Eso significa que, como habíamos dicho, si ganas 60,000 pesos, ¿verdad? Y no tienes ninguna deuda, ni tarjetas de crédito, ni coches. Detalle importante. Debes de tener la tarjeta, pero sin deuda. Bueno, a fuerza la debes de tener, porque hay que tener cuidado. Si no tienes tarjeta de crédito, no eres sujeto. El banco no eres sujeto a crédito, porque el banco necesita revisar eso es una mala noticia, historial. ¿no? Para algunos clientes. O sea, ¿cómo hace un cliente entonces joven que no tiene tarjeta de crédito? O sea, mucha gente no tiene tarjeta de crédito. Aquí hay que hacer una distinción muy importante. Si tú quieres una muy buena tasa de interés, quieres tener las mejores condiciones de crédito, lo que tú tienes que hacer es tener historial crediticio mínimo de 1 año, es decir, una tarjeta que has estado usando, o algún producto crediticio, coche o alguna tarjeta o algo. Es correcto. O si no lo tienes, sí hay otros productos que incluso son bancarios. Hay ahorita instituciones como Tu Casa Express o Santander, que tiene su producto de hipoteca integral, que te presta aunque no tengas historial crediticio, pero evidentemente el riesgo que corre contigo por no tener historial lo cobra la tasa. Claro, yo lo estoy tratando de poner sencillo y tú me lo estás complicando. O sea, ayúdame a aterrizarlo, sí, porque yo entiendo que hay muchas aristas, pero sí quisiera como para efectos de los clientes. O sea, me queda claro que, y por lo que nos comenta Fabiola, y obviamente, no es blanco y negro. O sea, hay como que un abanico de opciones si no tienes historial crediticio, si eres persona física o actividad empresarial, dependiendo de qué tipo de actividad te dediques, varía cuánto te toman del ingreso, pero yo sí quisiera tratar de simplificar un poco. Ok. Y ya luego digo que quede la tarea de la gente de buscar un broker. Eso es lo que Justo. yo creo que esa es la tarea. en el tema, pero sí darle como un poquito de lineamiento general para que la gente se lleve eso y no se quede con más dudas de las que... Claro. O sea, el lineamiento general es, tú quieres comprar un inmueble, lo primero que tienes que hacer es preferentemente tener historial crediticio de 1 año y bien pagado. Okay. Segundo, tener ingresos comprobables, porque como bien lo estamos diciendo, hay productos para todo, para el informal, para el que comprueba con nómina, el que comprueba que tiene su propio negocio. Entonces, compruébalo. En la medida en que tú le compruebes al banco, eres menos riesgoso y las condiciones son mejores. Claro. ¿Tienes algún problema en el buró? Empieza a tener un buen comportamiento crediticio, porque eso te ayuda a que te den mejores condiciones. En general, si quieres planear eso, checa cuál es tu enganche, checa tu nivel de endeudamiento actual y, sobre todo, verifica cuál es tu capacidad y empieza a planearlo. Claro. Porque mira, tengo una duda, por ejemplo, o sea, son como objetivos contradictorios, el objetivo de generar un historial crediticio y de tener un nivel de endeudamiento bajo, porque lo que tú me estás diciendo es, pidan un crédito de coche, saquen una tarjeta de crédito, ¿sí? Pero a la vez, al momento de pedirlo, no puedes tener más del 50% de la deuda. ¿Qué me encuentro yo como asesor inmobiliario en muchas ocasiones? Gente que, por ejemplo, va a tramitar su casa porque, o sea, quiere sacar un crédito para comprar su casa, pero sacaron un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese coche tiene una mensualidad que están pagando 6,000, 7,000, 8,000 pesos, ¿verdad? Y de los 60,000 que ganan, ya tienen 8,000 ocupados en un coche, luego tienen un pago, una tarjeta de 5,000 pesos, ahí tienen ya 13,000 pesos ocupados. De los 30. De los 30 que pueden tener como máximo. Significa que si en ese momento solicitan un crédito, nada más el banco les va a tomar esos 17,000 de diferencia. Es correcto. Porque ya tienen 13, digamos que ocupados, llenos, ¿no?, de ese vaso de endeudamiento. Y tienen esos 17 sobre los cuales, sobre eso, te van a prestar. Es que te van a prestar. Es correcto. Entonces, digamos, no me queda muy claro cuál es la recomendación. Entonces, o sea, hay que irlo haciendo desde temprano. O sea, ¿cuál sería la recomendación para alguien joven, entonces, o alguien que antes de llegar a ese proceso donde quiera comprar su casa, ya tenga el historial crediticio, pero a la vez no tenga un nivel de endeudamiento alto? Es justamente lo que acabas de decir. O sea, si tú eres muy joven y quieres a largo plazo o a mediano plazo adquirir una casa, saca una tarjeta de crédito, aprende a utilizarla de manera inteligente, porque incluso culturalmente las personas le tienen miedo a la tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es el tema? Úsala para tus gastos menores, gasolina, pagar el teléfono celular, dale uso y acostúmbrate a pagarlo saldo completo. Eso te va a dar un muy buen historial crediticio
y no se va a reflejar en tu nivel de endeudamiento. Y si quieres sacar un coche, el mensaje que te está mandando el banco es, si tú sacas un coche y tu crédito del coche es de 100,000 pesos en lugar de 300,000, el banco está detectando que eres una persona que ahorra. Entonces te va a dar una mejor tasa. Okay. Entonces, planear la hipoteca y el endeudamiento tiene que ser una estrategia financiera a largo plazo en el que tengas que considerar incluso si te vas a casar, si vas a tener hijos o tus hijos van a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque obviamente el impacto que tienes en la mensualidad y esos gastos los tienes que checar. Sí, Entonces, que lo tienes como que verificar brokers, para no atorarte tampoco. Con... Claro. Entonces, yo como broker lo que le digo a las personas que son muy jóvenes, yo lo que les comento es saco una tarjeta de crédito, les enseño cómo usarla. Y sí, si vas a sacar un coche, sácalo. Te va a dar muchísimo mejor historial crediticio, pero ahorra. Claro. Si vas a comprar un coche 350,000, pues ahorra 50, ahorra 80, en lo más que puedas, para que se refleje el crédito, pero no a un saldo muy alto, Claro. y a una Sí, mensualidad alta. porque como, o sea, yo que he estudiado mucho el tema de finanzas personales, en general lo que he podido, la conclusión a la que yo he llegado es que no es una buena inversión comprar coches nuevos. Así es. O sea, un coche nuevo es un activo que se deprecia, de hecho no es un activo, o sea, es un bien que se deprecia rápidamente, mientras que un inmueble, que es lo que nosotros vendemos, son activos que se aprecian, o sea, que van subiendo su valor. De valor. Desde el momento en que los compras ya empiezan a subir de valor, ¿no? Entonces aquí digamos que hay un poquito de objetivos contradictorios, pero entiendo que la recomendación que tú das es sacar una tarjeta de crédito y pagarla en full, o sea, a fin de mes pagarla completamente, pero darle ese uso y tener la línea sobre todo aprobada, y a medida que el banco va viendo que tú estás pagando a tiempo, probablemente ellos mismos te vayan aumentando esa línea de crédito y vas mejorando tu score. Y por otro lado, el tema del coche, digamos, el coche podría ser algo que hagas antes de comprar la casa, ¿no? De repente compras un coche, pero no das el enganche más alto posible. Esa sería tu recomendación. O sea, no sacar un coche y endeudarte al máximo que te está ofreciendo la agencia, sino decir, no, sí voy a tomar un crédito de la agencia o del banco para el coche, pero con un monto pequeño, ¿no? Para ir generando como que ese historial crediticio. Justamente la parte es que financieramente tú tienes que demostrar que eres una persona que sabe nivelar sus gastos, que sabe ahorrar y que paga puntual. Ok. Ahora, al momento entonces de solicitar el crédito, ¿verdad? Ahí sí la recomendación cambiaría un poco, porque lo ideal sería no tener ningún pago de coche, por ejemplo, ¿no? Lo ideal... O sea, para poder tener un mayor monto de crédito. Lo ideal es que estés a punto de terminarlo, es decir, que ya te queden 3 pagos, porque el banco detecta que ya vas a terminar, que vas a liberar esa capacidad, y entonces la probabilidad de que no pagues es mucho más baja. Claro. Entonces, el mejor momento para comprar una casa, si tienes crédito de auto, es cuando te queden menos de 3 meses para terminar de pagar. Eso es una buena recomendación, se me hace padre. Ahora, aterrizando en el tema del monto de la casa, vamos a poner otro ejemplo. Si esta familia que yo te digo tiene una casa que vale 1,5 millones en el mercado, que la quieren vender, les deben, no sé, deben 500,000 pesos. O sea, van a tener, una vez que vendan esa casa, les va a quedar 1 millón libres, y quieren comprar una casa de 3 millones, ¿no? Que nos llegan muchos clientes como esos. Van a tener que solicitar un crédito de 2 millones, ¿sí? O sea, tienen una casa de 1,5 millones que deben 500. Eso ahorita hablamos de eso, que mucha gente piensa que tiene que pagar su casa completa antes de venderla. Y no, ya vamos a hablar de eso, que sabemos que no es cierto. Tú puedes vender tu casa sin ningún problema, aunque tenga una deuda en el banco, se cancela en la notaría. Así es. Pero bueno, te queda 1 millón de pesos libres y tienes que sacar un crédito por 2 millones, ¿sí? Para comprar una casa. ¿Cuánto tiene que ganar una persona o una familia para poder sacar un crédito de 2 millones? Mira, es un rango porque justamente depende de tu nivel de riesgo como cliente. O sea, si tú tienes muy buen historial crediticio, la tasa de interés va a ser baja y entonces te van a prestar con el mismo ingreso mucho más. Aquí la media es que tienes que estar ganando entre 42 y 46 mil pesos. 42 y 46 mil pesos. O sea, ese cálculo lo estás haciendo porque si ganas 42 mil libres, suponiendo que no debas nada, es ¿verdad? Correcto. Te pueden prestar 21,000. Es correcto. Ese es el cálculo que tú estás haciendo. Y son para 2 millones de pesos. Y esos 21,000 equivale a un préstamo, más o menos ese pago, es el equivalente a un préstamo de 2 millones de pesos. Es correcto. Entonces ahí lo tienen. Quieren comprar una casa venden su casa y quieren sacar un crédito de 2 millones, necesitan estar ganando libres
entre 42,000 y 46,000 pesos. Es correcto. Demostrables para que el banco les preste 2 millones y estén pagando una mensualidad de 21,000 pesos. Entre 21 y 24 más o menos. O sea, Ya. Una pregunta, pero a tu manera de ver, aunque el banco preste el 50% del ingreso libre, ¿no se te hace alto para una familia que la mitad de su ingreso se vaya en una hipoteca? O sea, es ya que hablando del en tema del realidad, final, más allá de que el banco claro, lo preste. Pero... es que estoy yo hablando de un promedio general. En promedio general, si tú eres una persona con muy buen perfil crediticio, el banco te va a permitir endeudarte hasta el 50%, porque el banco está considerando que tú eres una persona que va a prepagar, que eres una persona que ahorra, que no gasta y no se sobreendeuda. Pero digamos que el rango de endeudamiento va entre el 38 y el 50%. O sea, si tú eres una persona que dependiendo de tu actividad económica traes algún problemilla en el buró, el banco no te va a dejar endeudarte hasta el 50, te va a dejar el 38. Por eso es tan importante el perfil y por eso es tan importante ir con un broker, asesorarte, porque el broker eso es lo que te va a decir. Oye, ya te retrasaste 2, 3 veces en tu tarjeta. Ok. Entonces no te va a prestar el 50 el banco de tu ingreso. Claro. Vas a andar entre el 38 y el 40%. Entonces tú ya tienes una idea de cuánto puedes acceder de hipoteca. Okay, lo pusimos como un número en general. Claro, pero sí, como decíamos justamente para ver números. El mejor escenario. Ahora, volviendo al ejemplo de esta persona, de esta familia que quiere comprar una casa, entonces nos llegan muchas personas que nos piden citas para ver casas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones todavía no han tocado base con ningún banco, ni con sucursal ni con brokers. ¿Por qué o qué recomendación darías? O sea, nosotros generalmente lo que pedimos, y en Estados Unidos tenemos amigos que son realtors allá, que son asesores inmobiliarios, y en Estados Unidos ningún realtor te permite ir a citas con ellos si no tienes la carta de aprobación del crédito. Es correcto. Y esa es una recomendación que para mí tiene mucha lógica y que yo trato de platicarlo con los clientes de la mejor manera. O sea, no se trata de ofender a nadie en el sentido de que, oye, no me vas a atender si no tengo el crédito aprobado, entonces prefiero irme con otro asesor. No, es más que todo, y va mi pregunta por ahí, o mi comentario, es, o sea, la persona puede, si solicita el crédito, ya está obligado a usarlo o está obligado a comprar una casa, o cómo es el proceso ahí. O sea, cuando ellos van contigo, ¿cómo es el proceso y por qué pueden hacer eso antes de ir a ver casas? Yo creo que la mejor recomendación, y eso es parte de la cultura que tenemos que madurar en México, es que definitivamente tienes que solicitar tu crédito para saber cuál es tu capacidad máxima y si puedes mejorarla por el tema del endeudamiento. Y sobre todo en vistas a poder adquirir un mejor inmueble. Entonces, primero saca el crédito y después ya vas con el asesor, ya con el crédito autorizado, y tienes 3 meses para poder aplicar esa línea de crédito, que es un tiempo perfecto para que tu asesor te pueda dar las distintas opciones de inmueble, ya dependiendo de tu intención de compra, y que puedan ajustar los números. E incluso yo lo que le recomiendo a los clientes es, si tú traes el crédito ya autorizado, es como si trajeras un cheque en la mano. Entonces, es mucho más fácil el trabajo del asesor inmobiliario, porque va y le dice al vendedor, oye, mi cliente ya trae los 2 millones en la mano. Claro. Bájale la propiedad a 1,950,000 para los gastos. Entonces, es una negociación mucho más rápida para ti, una ventaja para el vendedor que tiene la seguridad de que va a vender el inmueble rápido, y el comprador adquiere la ventaja de poder negociar. En cambio, si estás primero viendo opciones y te das cuenta que no se ajustó a tu presupuesto, estás perdiendo tiempo y no estás planeando bien una compra que, como tú bien dices, es a largo plazo. Claro. Sí, un poquito reforzando lo que tú dices, mi recomendación con personas que están planeando ver una casa es justamente lo que nos comenta Fabiola, tener ya el crédito aprobado, o al menos una precalificación. Una precalificación. ¿Qué implica una precalificación aquí? Si nos puedes resumir un poquito, ¿cómo se hace una precalificación? La precalificación tiene que ser que tú capturas los datos en el banco, en el que el broker considera que es la mejor opción. Se lee el buró de crédito, ahí tienes la certeza que se leyó el buró de crédito, y lo más recomendable es que por lo menos compruebes 1 mes de ingreso. Okay. Para que tengas ya una certeza. ¿Y qué es la precalificación? O sea, el banco te dice, en base a estos datos y al nivel de riesgo que tiene el cliente, yo te puedo prestar $1,000,000.
Ok. O sea, pero está sujeto a que completes toda la documentación. claro, o sea, no es es digamos un pasito antes de que ya Exacto. tengas el crédito, pero te da una bastante seguridad de si te pueden prestar o no te pueden prestar y ya tienes una tabla de amortización seguramente donde te Muy dice cuánto vas acertada. a estar pagando mensualmente y te haces una idea. Si no quieres, digamos, pedir el crédito como tal y tener la línea o la presión, porque luego también quizás los brokers a veces caemos en ese error de que, bueno, ya tienes el crédito, ahorita utilízalo o uno mismo se presione psicológicamente como comprador, por lo menos pedir una precalificación para ir a ver casas y decir, oye, ya yo sé que me pueden prestar los 2 millones o los Es 3 millones o correcto. lo que sea, ¿no? Ajá. Este, y sobre todo nos pasa mucho y a veces no hay manera de convencer al cliente que busque el crédito antes. Pero yo les digo, oigan, ¿qué pasa? ¿Qué tal si vemos ahorita 5 o 6 casas? Y hay una que les encantó, una casa que les encantó en la privada, con las 4 recámaras, con el roof garden, con todo lo que querían. Y entonces luego van con el broker y resulta que no les alcanza ese monto, ¿sí? Entonces se van a frustrar porque vamos a tener que ir a ver casas de montos Otro más nivel, bajos en otras claro. colonias y ya fueron la familia, fueron con el perro, con los niñitos, todos emocionados, yo quiero este cuarto, yo quiero esta recámara, Sí, lo que sea, y termina siendo algo muy frustrante para el cliente, justamente que vieron casas que de repente no se ajustaban a su presupuesto, ¿no? es ¿Qué correcto. diferencia ir antes y decir, bueno, no, yo ya tengo este monto aprobado, ya yo sé que voy a estar pagando esto y estas casas están dentro de mi presupuesto y las puedo ver sin ningún problema, ¿no? Fíjate que yo cuando tengo este tipo de clientes y que se niegan un poco porque es real, o sea, a mí me ha pasado muchas inmobiliarias que me dicen, oye, mira, ya perfilé a este cliente un poco por teléfono, por favor acércate y dale las opciones de crédito, es viable. Entonces, cuando tú hablas con esa persona y te das cuenta que está un poco cerrado a firmarte una solicitud, a entregarte documentación, lo que yo le digo es que es súper sencillo. La lógica debe de ser, si tú vas al súper a comprar la comida de la semana, pues vas con el dinero en la bolsa. Claro. Entonces no estás corriendo ningún riesgo. Al contrario, como tú bien dices, lo que estás haciendo es ajustar tu presupuesto y maximizar en las opciones que te puede dar tu asesor inmobiliario. Y aquí también una recomendación que yo de verdad hago muchísimo a las personas que compran una casa, que no estén brincando de asesor en asesor en asesor, porque De asesor desafortunadamente, inmobiliario te refieres. sí, y ni de broker, porque pasa mucho que probablemente a lo mejor por alguna razón no se sintió cómodo o algo y va con otro broker y ese broker lo mete en otro banco y luego va con otro asesor y lo mete en otro banco y te das cuenta que solo está perjudicando su perfil. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Cuando checas el buró muchas veces El te banco baja el score. dice, el banco dice, oye, a ver, espérame, esta persona está solicitando créditos a diestra y siniestra, trae 10 veces leído el buró en el mes. Entonces, ¿Cada cuánto recomiendas que se lea el buró? Porque estamos recomendando a las personas que vayan a ver su crédito antes de ir a ver casas. Pero, digamos, esto es una cosa, digamos, que lo podría perjudicar. Entonces, pues, yo no quiero tener la presión de escoger la casa ya que tenga el crédito, pero ¿cada cuánto puedo estar revisando el buró sin que me afecte? puedes revisarlo 2 veces al mes. 2 veces al mes. 2 veces Con al 2 veces al mes mes no te afecta no te el... afecta. Ok. Pero si tú estás en este proceso de comprar casa y dices, híjole, no, ya me dijo este broker que es el banco rojo y no me gusta el banco rojo, aunque sea la mejor opción, y te vas con otro y te va a decir, ay señor, ¿cuál quiere? El banco azul, vamos por el banco azul. No, pues, y entonces empiezas a brincar con asesores y con brokers y lo que pasa es que únicamente lo que estás haciendo es realmente tu perfil generando mayor riesgo. Ok. Entonces, un poco la idea es, el asesor inmobiliario es como si fuera un médico y el broker también Sí. es parte de esta Sí, digo, ecuación. aprovecho ese comentario para reforzar un poquito esa idea. Yo lo que les comento a las personas cuando, sobre todo en ventas, porque a mí no, el tema de rentas no es mi fuerte, justamente por eso, porque no logro hacer una conexión con el cliente. Yo creo que cuando vas a comprar una casa, como tú dices, la analogía del doctor me encantó. Tú le cuentas, ¿no? Como le cuentas al doctor Es correcto. cuáles son los dolores que tienes, o sea, qué ¿Cuál es la sientes. expectativa? Y en una casa igual, ¿no? O sea, oye, quiero esto, me mudo por ello. Yo les pregunto, ¿por qué te cambias, no? O sea, esa es la primera pregunta que les hago. ¿Por qué te cambias? Porque ahí están los puntos de dolor, ¿no? Así es. No, es que fíjate que mis hijos están grandes y cada uno quiere su baño.
tenemos un perro y queremos un jardín más grande, nos queremos mudar cerca, mi hija va a entrar ahorita a la prepa y necesitamos una casa más cerca de la prepa. Entonces, imagínate tener que darle esa explicación cada vez que te juntas con un asesor inmobiliario. Obviamente, los asesores tenemos el error, en su mayoría, que no sé en otros lugares, pero de tener el impulso de ir a enseñar la casa apenas te piden informes, ¿no? Es correcto. Y es un error muy grande, Sí, porque tú dices, muy ya va, grande. esa casa, yo la conozco, esa casa, platícame qué buscas. Cuando te comentan, dices, esa casa no te sirve. Entonces, permíteme mandarte otras opciones que sí se adecúan a eso. Y te voy a decir por qué no se sirve. No te sirve. Me acabas de decir que necesitas un baño en cada recámara. Esta casa no los tiene. ¿Te sirve Es esa correcto. casa? No me sirve. Perfecto. Nos ahorramos tiempo tú y yo. Le ahorramos tiempo al dueño de la casa. Y yo creo que esa conexión solamente se logra cuando tienes una buena relación con un asesor inmobiliario. Es correcto. Lo puedes cambiar si no te gusta, pero sí estoy de acuerdo 100% contigo que el andar cambiando de asesor y de broker definitivamente no te ayuda a hacer una buena compra ni a conseguir un buen crédito, ¿no? Y es que en realidad los asesores inmobiliarios y los brokers estamos vendiendo una experiencia. No estamos vendiendo una casa, en realidad lo que nosotros estamos vendiendo es una expectativa y un servicio. Claro. Y es lo que te va a diferenciar de los demás. Entonces yo creo que en la medida en que el cliente entienda que es muy importante dar los detalles como si fueras al médico, tú vas a maximizar, porque lo que queremos es brindar un buen servicio. Sí. Oye, ya para terminar, Fabiola, te quería preguntar, normalmente, un poquito volviendo al tema de la compra, ¿cuánto debe tener una persona de enganche para comprar? O sea, ¿cuánto es lo que solicita? Entiendo que el banco no te presta el 100% del valor de la propiedad. ¿Cuánto normalmente es lo que debe tener la persona ya ahorrada para poder solicitar, o sea, para poder comprar una casa? Yo recomiendo que sea el 10%, y esto más por el tema de los gastos notariales o los gastos adyacentes al crédito, que realmente por enganche, porque digo, es otro tema muy importante, que es cuando puedes utilizar el Infonavit o el Fobiste para reunir ese enganche y permitirte una mayor capacidad de compra. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, sí, Totalmente ese es otro tema para largo. otro capítulo. Sí. Sí, digo, sí quería un poquito concluir con eso, o sea, nada más para que la gente se lleve esa idea. Cuando normalmente tener ese 10%, 10%. tú dices porque podrías tramitar un Cofinavit, que es un Infonavit más un bancario, Es cubrir correcto. el 100% del valor de la propiedad. Es correcto. Y ese 10% te va a ayudar a cubrir gastos notariales, impuestos de traslado de dominio, avalúo o cualquier otro. Comisión por apertura, si es el banco que estás sacando. A lo mejor igual y el avalúo no dio la cantidad, que ese es otro tema súper importante, que la mayoría de las personas cuando el avalúo de la propiedad no da, piensan que te estás vendiendo muy caro y luego el vendedor piensa que estoy vendiendo muy barato. Es todo un tema, que quien ya es experto en esto, te das cuenta que es un conjunto de elementos que todas las personas deben de saber. Tenemos que ser muy claros con ellos, Claro. de decirle, este es el valor de mercado, tal. Pero yo sí, eso es lo que, El cerrando Infonavit. en esta parte, es hacer eso. Y también tú puedes combinar Fobiste con bancario, eso no lo he visto yo. Sí, puedes combinar Fobiste con bancario, incluso hay opciones en las que puedes combinar Infonavit Fobiste, incluso hay opciones Eso está interesante. Eso. en las que tú puedes sacar tu subcuenta de vivienda, ya no cotizas ahorita, pero tienes ahí dinero guardado, yo te digo cómo lo sacas. Es más, estás mal en el buró de crédito, yo tengo una opción de crédito para ofrecerte. Okay. No tienes referencias crediticias, no compruebas tu ingreso y eres independiente y eres informal, tengo una opción de crédito. O sea, si eres una persona con un perfil completamente diferente al que hablamos hoy, igual con Igual Fabiola, hay opción. te puedes apoyar el para comentario. sacar un crédito. Y trabajas con todos los bancos y con cajas populares también, o las cajas populares. Mira, en realidad, en este caso, yo como asesor, como broker, sí trabajo con bancos formales, pero también hay otros tipos de crédito que también manejo, tengo la experiencia, pero ahí sí, como la institución no nos paga, ahí sí yo cobro una comisión, Cobran pero una comisión. soy muy clara con el cliente, ¿no? Le digo, oye, mira, yo no tengo contrato como broker, pero afortunadamente conozco el proceso y te puedo asesorar cómo hacerlo. Bueno, muy bien. Entonces, miren, nada más para concluir, en verdad estamos me encantó tenerte, Fabiola, la verdad, me gustó muchísimo este programa. Creo que da Gracias. para muchísimo el tema de Muchísimo. crédito, pero muchísimo.
Yo quisiera que se llevaran un poco la idea de, en primer lugar, que los brokers no tienen un costo para el cliente. Así es. ¿Okay? Sí comen, ¿verdad? Sí. Y dormimos, sí, porque luego también te hablan a las 12:30 de la noche. Pero ese dinero son comisionistas, como nosotros los vendedores. Yo a mis clientes no les cobro por mi servicio, y a veces los clientes tienen pena porque van a ver casas y se sienten presionados de que bueno, como ya yo les dediqué tiempo, no me deben nada. O sea, si yo cada vez que enseñara una casa la vendiera, sería millonario. Así es. Entonces, igual en el caso de los brokers, el servicio no tiene ningún costo, ¿verdad? Para el cliente. Yo creo que eso es importantísimo que quede muy claro. Creo que es importante que se junten con un broker antes de empezar a ver casas. Nosotros, trabajamos con Fabiola y tenemos algunos otros brokers con los que tenemos alianzas, y pueden ir directamente con nosotros a través de la inmobiliaria y les vamos a dar una recomendación. Y con esa información podemos ir a ver casas en el presupuesto y planificando con tiempo cómo se haría esa compra. Es correcto. Y sobre todo eso, ¿no? Y ya si tuviera algún costo, por ejemplo, porque fuera una caja o algún otro ente financiero que presta, pero no le pagan comisión a través de la franquicia de SOC, que es la que tienen los brokers, Fabiola y cualquier broker se los va a decir de frente, o sea, no hay truco. Es muy claro, ¿no? Mira, este trámite de repente lo puedes ir a hacer tú directamente, no tiene ningún costo, pero yo cobro tanto y te ayudo en todo el proceso, y personalmente lo recomiendo 100%. O sea, los trámites de ese tipo siempre son muy burocráticos, son complicados. La gente trabaja en zona industrial, tiene sus horarios complicados y están comprando una casa, que es la inversión de su vida. Entonces, el costo que cobra un broker por de repente... No, te simplifica todo. Es mucho más rápido, te lo hacen bien, y yo creo que al final... todos ganamos. Todos ganamos, así es. Correcto. Bueno, muchísimas gracias y los espero en un próximo episodio de Alejandro al Cuadrado, donde vamos a seguir hablando de temas muy interesantes sobre temas inmobiliarios, de bienes raíces, inversiones y finanzas personales.